me sea posible. Bueno, ya me aseguré de que hubiera espacio, ya está grabando, listo. Entonces, bueno, nada, con todo el gusto. Vamos a compartir pantalla y empezamos con el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de modificadores. ¿Me confirman si ya ven mi pantalla, por favor? ¿Se ve mi pantalla? Sí. Yo sí la veo. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, hoy vamos a hablar de modificadores porque terminamos cuando estábamos en la sesión anterior viendo edición de líneas. Para quienes no pudieron asistir a esa sesión, yo les hablé y les dije que finalmente las líneas, retomando un poquito el tema, la línea no significa realmente nada para el programa, nada visible para el programa. La línea es una herramienta que yo voy a utilizar para hacer algo con ella, pero no es un objeto visible dentro de las opciones del programa o de las opciones de render. Es decir, si yo pongo aquí, por ejemplo, una caja, digamos una cajita y un círculo alrededor y hago un pequeño render, voy a configurar esto en Scanline y hago un pequeño render, pues la caja se ve, pero la línea no hay línea. Podemos hacer la línea visible diciéndole a esa línea que quiero que se vuelva renderizable. Perdón, hago zoom. Que se vuelva renderizable. Entonces aquí tenemos una opción de rendering y yo le puedo decir que quiero habilitar esa línea en el render, pero al habilitarla en el render, si bien efectivamente ahora sí la vamos a ver al renderizar, lo que él realmente está haciendo es convirtiendo esa línea en un cilindro. Entonces le voy a decir aquí que también en un cilindro que sigue un camino, bueno, digamos en un tubo o en una forma tubular con esa forma del círculo. Entonces le voy a decir que la active también en el viewport y vemos que efectivamente la convirtió fue en un tubo o en un cilindro que sigue ese contorno. Y yo tengo control sobre ese círculo, entonces puedo decirle que quiero que sea más grueso, menos grueso, que tenga tantos lados, porque pues la sección de la forma la están componiendo 12 segmentos. Yo ya he hablado de eso en varias ocasiones, de cómo las curvas no son interpretadas en este tipo de herramientas, digamos, en este tipo de software, no está calculando nunca una curva, lo que él siempre hace es calcular una secuencia de segmentos planos rectilíneos que dispuestos geométricamente en el espacio de cierta manera, pues dan la apariencia y sensación de que ahí hay una curva, pero realmente nunca él hace un cálculo sobre una curva, él nunca hace un cálculo sobre un radio, sobre un diámetro, sobre una tangente, sobre nada de eso lo va a calcular este programa. Entonces, entre más segmentos le ponga, pues más curvo se va a ver. Y eso siempre, la decisión, digamos, siempre dependerá de qué tan cerca o lejos se vea el objeto en la escena, porque si yo veo este objeto por allá lejos y eso es todo lo cerca que lo voy a ver, pues que tenga más o menos segmentos, pues como que no va a afectar mucho, siempre lo voy a ver allá como un arquito o como un hula hula que está por allá lejos y ya, y bueno, puede tener poquitos segmentos, pero si me acerco mucho, pues obviamente ahí el tema es distinto, porque empiezo a notar los segmentos rectos, empiezo a notar la rectitud o la cantidad de caras que componen la sección. Entonces, en este caso le puedo decir que tenga más o menos lados, digamos que no tenga 12 sino 24 lados, la sección ya es más curva y además puedo por esta opción de pasos, interpolación, puedo decirle que tenga más segmentos alrededor. En este momento tiene 24, esto sí lo expliqué en la sesión anterior, lo verán en el video. Como entre vértice y vértice hay una serie de pasos en los que el programa subdivide las curvas para poder generarlas. En este caso está subdividiendo la curva en solo 6 pasos, por consiguiente, como el círculo tiene 4 vértices, en este momento está compuesto por 24 segmentos rectos. Si yo le pongo esto, por ejemplo, 10 pasos, pues ahora son 40 segmentos. Pongámosle 20 pasos y ahora tengo 80 segmentos alrededor. Ya es mucho más difícil al momento de visualizar el arco notar esos segmentos rectos.
Entonces, bueno, esto solamente era para hacer una pequeña aclaración a partir del punto en el que finalizamos la sesión anterior, como la línea realmente no significa nada a menos que de alguna forma o la convierta en un objeto tridimensional o la utilice para otro fin, por ejemplo, para definir un recorrido en animación o para enlazar objetos y bueno, hay otros usos que le podemos dar a la línea que más adelante iremos viendo, pero en los cuales la línea sirve de algo más, no se va a ver nunca en el render. Si la quiero ver, siempre voy a terminar convirtiéndola en un objeto tridimensional. Y para convertir esa línea en un objeto tridimensional, les mostré una opción que es la que ustedes van a tener que utilizar al momento de hacer el ejercicio de los logos y es asignarle a esa línea un modificador. ¿Qué son los modificadores? Yo hablé de dos paneles. Hemos todo el tiempo estado trabajando en el panel crear, en el subpanel geometrías y el subpanel shapes o formas. Ahora pasamos a trabajar al panel modificar. Y en ese panel modificar, lo primero que nos encontramos es el espacio en el que aparece el nombre del objeto. Eso sí, pues creo que ya todos lo vieron en la sesión número 2, en la que hablé de por qué es importante asignarle nombre y color a los objetos. Entonces, desde aquí le puedo cambiar ese nombre, desde aquí puedo cambiar el color. Luego aparece una lista de modificadores. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué es eso de los modificadores? Posteriormente aparece algo que se llama el Modifier Stack. Ese Modifier Stack es la caja de modificaciones. Funciona más o menos como un panel de control e historial de lo que hemos venido haciendo sobre el objeto. Ya se los voy a explicar lentamente. Y las opciones que me ofrece el objeto seleccionado, dependiendo del tipo de objeto que sea. En este caso, siendo un círculo, solo me permite cambiar su radio desde los parámetros, me permite cambiar su interpolación para definir más o menos pasos entre vértices y me permite definir los parámetros si la quiero hacer rendereable o visible para el render. Entonces me deja definir ahí algunos parámetros para hacerlo, pero más nada. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces con este círculo? Lo tengo que extruir para convertirlo en un objeto tridimensional que sea visible. ¿Qué es eso de la extrusión? Lo comentamos en esa sesión anterior. La extrusión realmente es un proceso productivo. Cuando hablamos de extruir es un proceso productivo en el cual pasamos material en estado usualmente coloidal, a cierta temperatura, lo pasamos por una boquilla y eso hace que el material al otro lado vaya saliendo con esa forma, que es lo que hacemos todos los días cuando nos cepillamos los dientes al sacar la pasta dental del tubito. Cuando presionamos, sacamos ese material y la pasta sale en forma de cilindro, no porque la pasta tenga esa forma, porque no la tiene, sino porque al salir por una boquilla que tiene forma circular, pues al otro lado va saliendo como cilindro. Es la forma en la que se hacen los perfiles metálicos, los tubos, se hacen plásticos, metales, hay diferentes tipos de materiales que se trabajan a partir de ese proceso productivo. Ese mismo nombre del proceso productivo, extrusión, lo adoptan estas herramientas de modelado 3D porque son toda herramienta, bueno, por lo menos toda herramienta que yo conozca, pero la verdad no creo que alguna no lo haga. Toda herramienta de modelado 3D toma y adopta ese nombre de extruir para el efecto de darle tridimensionalidad a un objeto bidimensional. Entonces, en este caso, toma la línea y le da volumen a esa línea a partir de definir una altura. Pero tan claro es el concepto de la extrusión para 3D Studio Max que en Max esto ni siquiera se llama altura como en otros programas, en varios la extrusión se controla a partir de un parámetro llamado altura, la altura de extrusión. En Max no, en Max se llama amount, que quiere decir cantidad de material que yo estoy empujando por esa boquilla para obtener la forma. Resultado, pues ese círculo se convirtió en tridimensional y tiene una altura de, en este caso, 5,3 centímetros. Pero esa es la razón por la cual aquí no dice height o altura, sino amount, cantidad. Por aquí tenemos alumnos que saben inglés, entonces si me equivoco en la pronunciación, me disculpan y me corrigen, porque sí me interesa que si digo algún nombre mal, me corrijan quienes sepan. Yo sé que tengo alumnos que saben harto del tema. Entonces, bueno, esa extrusión es un modificador.
¿Vieron cómo lo que hice fue, teniendo seleccionado el círculo, desplegué la lista de modificadores, busqué el modificador por su nombre, extrude, ya no está porque ya lo tiene aplicado, y lo terminé modificando, alterando algunos parámetros. ¿Qué es entonces un modificador? Es una herramienta que me permite, como su nombre lo dice, modificar el objeto que tenga seleccionado. Esa lista de modificadores es extensísima y además no siempre van a aparecer los mismos modificadores. Por ejemplo, apareció el extrude cuando tenía seleccionada una línea. Ahora que este objeto ya tiene tridimensionalidad, ya ese extrude no aparece en la lista. Ya no está el extrude. Esto está en orden alfabético. Por consiguiente, la lista de modificadores que él me permite acceder cambia según el tipo de objeto seleccionado. Hay modificadores, por ejemplo, para las cámaras, para hacer ciertas tareas con las cámaras, hay modificadores para las luces, hay modificadores para elementos de animación, hay modificadores para objetos ayudantes que más adelante van a ver, si algo que llama space warps, espacios ondulados y bueno, varios otros tipos de objetos. No solo hay modificadores para modelar. Pero en esta sesión vamos a hablar específicamente de algunos modificadores que me van a servir para modelar objetos, es decir, para alterar la geometría del objeto tal como la quiera conseguir. No se los voy a mostrar todos, son muchos, pero voy a mostrarles tal vez los que más comúnmente se utilizan, uno, y dos, el objetivo real de la sesión no es explicarles uno a uno qué hacen cada uno de estos modificadores. Eso, digamos que ya es fácil de consultar si entendemos cuál es la metodología detrás de esto, qué es realmente lo que pretendo a lo largo de este curso. Digamos que sí, obviamente yo quiero enseñarles a usar esta herramienta 3D Studio Max y enseñarles las opciones que me permite 3D Studio Max, pero por encima de eso, siempre que yo enseño a utilizar alguna herramienta digital, pretendo que se entienda la metodología de trabajo por encima de la herramienta específicamente. Porque si yo entiendo, por ejemplo, cómo se utiliza 3D Studio Max, les aseguro que me puedo ir a Modo, que es otro software de modelado 3D, y voy a entender muchas cosas. Me puedo ir a Maya y entender muchas cosas. Podría abrir Rhinoceros y entender muchas cosas porque entiendo la metodología. Entonces, por ejemplo, ya sé que programa en el que encuentre por algún lado extrude, eso quiere decir que eso me permite coger una línea y convertirla en tridimensional dándole una altura, ¿sí? Esa es la intención real siempre que doy este tipo de cursos. Ya saben que si en algún momento tienen alguna pregunta, simplemente activan su micrófono y pueden hacer la pregunta que quieran. Entonces, bueno, en el caso de la extrusión, pues me aparecen ahora los parámetros específicos de esa extrusión, qué altura quiere usted darle o qué cantidad de material quiere extruir en la unidad que tengan configurado el programa. Eso ya se los mostré en la primera sesión. Luego puedo asignarle más segmentos o menos segmentos en la altura, que en principio no tiene ningún fin agregar segmentos en la altura. Se va a ver exactamente igual el objeto, tenga 1 o tenga 100 segmentos en altura, no va a cambiar en nada. Ahí tiene 11 segmentos y si le dejo uno solo y renderizo, se ve exactamente lo mismo. Tiene sentido más adelante cuando veamos otros modificadores. Puedo decirle que tape la pieza al principio o al final. Por ejemplo, en este caso, quiero que no le ponga tapa al final. Entonces, lo deja vacío. Pero si en este caso lo dejo vacío, debemos tener en cuenta una cosa. Y en esto voy a ser reiterativo, lo voy a repetir muchas veces a lo largo de este curso porque es un parámetro fundamental cuando hablamos de modelado 3D y es entender qué es lo que el programa interpreta del objeto cuando va a hacer, por ejemplo, un proceso de render. Para ahorrar tiempo, y eso que sea bien claro, para ahorrar tiempo, él nunca va a calcular los dos lados de la cara, eso ya lo he dicho en otras ocasiones. Él solo va a calcular el exterior de las caras, no el interior. Por consiguiente, si en este momento, por ejemplo, yo hago un render, solo se va a ver esta curva externa, por dentro no vamos a ver absolutamente nada. Porque él no lo está teniendo en cuenta, no lo está calculando para renderizar. ¿Qué hago en ese caso? Eso se puede resolver de varias maneras. Podría ser, por ejemplo, cambiando de motor de render. Eso no lo hace Scanline, que es el motor por defecto, pero otros motores de render sí lo hacen. Sí calculan ambos lados de las caras
así el objeto esté a modo de superficie, que es otro concepto importante a entender cuando estamos hablando de modelado 3D, la diferencia entre objetos sólidos y superficies. Cuando yo hablo de un objeto sólido, me refiero a un objeto que esté por todo lado cerrado, ¿sí? Que esté macizo, que se pueda considerar como macizo, mientras que la superficie por algún lado está abierta y me permite evidenciar que el objeto por dentro no está lleno. ¿Qué es lo que pasa con Max? Que aquí la diferencia es solo visual, porque realmente él todos los modelos en Max, él realmente los interpreta como superficies. Lo que pasa es que si la superficie, como en el caso de la caja, está absolutamente cerrada, tiene todas las caras puestas por todo lado, pues nunca voy a ver el interior de esa caja, listo. Pero él realmente no interpreta esto como un sólido. ¿Por qué no? Porque para True Studio Max no le importa la densidad del objeto, no le importa su peso, no le importa el tipo de material, digamos, no le importa para los cálculos que va a hacer, le importa luego visualmente, le importan las características del material, más no para hacer cálculos sobre el objeto, porque este programa no pretende hacer ningún tipo de análisis ingenieril sobre el objeto. Entonces realmente para él todo es visual, todo es como se vea. Entonces, la caja y todos los objetos finalmente son superficies. Lo que pasa es que esta superficie, al carecer de una cara, pues me permite ver la parte interna del objeto y darme cuenta que él no está haciendo cálculos dentro de ese objeto, pues en la parte interna de esas caras. Como les decía, eso lo podría resolver cambiando de motor de render, lo puedo resolver desde los materiales para este mismo motor, Scanline. Para quien esté perdido con el tema de motor de render, tranquilos, eso se los voy a explicar más adelante y bien a fondo les voy a contar qué es eso de motores de render. O lo puedo resolver por medio de otro modificador. Yo puedo irme acá, desplegar la lista de modificadores y buscar un modificador que se llama Shell. Shell. Shell como la marca de aceites. ¿Saben qué es Shell? ¿Qué traduce Shell? ¿Quién nos dice? Para hacer esto algo interactivo y que no sea una charla unidimensional. ¿Qué es Shell? ¿Concha? Concha, exactamente. Por eso les decía, es como la marca de aceite. Recuerden el logo de la marca de aceite, es una conchita. Concha o cascarón. Entonces, este modificador llamado Shell, y gracias a quien me dio la respuesta, nos dio la respuesta, este modificador lo que pretende es generar un cascarón alrededor del objeto que estaba seleccionado. Entonces, me permite crearlo hacia adentro o hacia afuera con un valor. Entonces, en este caso está hacia afuera, ¿sí? Me está diciendo que le está agregando grosor a esas paredes hacia afuera. En este momento tiene 1 milímetro de grosor, 0,1 centímetros. Le puedo agregar más. Entonces puedo hacer más gruesas esas paredes y él está agregando grosor por todo lado. O no quiero que ese grosor se dé hacia afuera, pongamos esto en 0, sino que se dé hacia adentro. Entonces le pongo inner amount, cantidad hacia adentro. Entonces vamos hacia adentro tanto. ¿Listo? Este es otro modificador. Puedo además hacer que los bordes se biselen, ¿sí? Pero para biselar esos bordes necesitaría tener una línea que defina el bisel. Bueno, el bisel no, más como un camino para dar ese grosor, pero eso se los voy a mostrar más adelante porque ya ahí entraríamos en el campo de los objetos compuestos y eso es otro tema aparte. Entonces por ahora no lo voy a utilizar, luego se los cuento. Luego me hay unas opciones de materiales, luego les hablaré de materiales, eso hace parte de este curso, pero no en principio. Recuerden que primero vamos a hablar de modelado, luego vamos a hablar de iluminación, luego sí vamos a hablar de materiales y luego vamos a ver opciones de render y posteriormente vamos a ver animación. Entonces, bueno, me da algunos parámetros y algunas opciones para el render, no las vamos a tocar en este momento, y el suavizado. Entonces me dice que él automáticamente va a suavizar cualquier forma que tenga un ángulo menor a 45 grados entre las caras. Es decir, como esta superficie está compuesta por una serie de caras planas alrededor, él va a suponer, como el ángulo entre esas caras es mayor a 45 grados, él va a suponer que esas caras que están conectadas son una superficie curva y por consiguiente al renderizar
pues él trata de simular la curva y difuminar la luz sobre la superficie como si efectivamente fuera curvo. Pero si quiero que no sea así, yo puedo ponerle aquí que ángulos no muy grandes, por ejemplo, que cualquier ángulo por debajo de 180 grados no lo suavice, y entonces seguramente en este caso, no, todavía aquí hay ángulos que están superando, o bueno, le puedo quitar esto y ahí ya lograr que no me está logrando el efecto. Tengo muchos segmentos. La idea sería ver, no ver esto suavizado, sino que se vea como las caras planas que son. Pero bueno, no lo estoy logrando por aquí. Digamos, la opción no me está funcionando bien. Dime. Qué pena Tranquila. interrumpirte. Cuando aquí hablas de caras, entonces no se habla como de tal en la parte de arriba de la superficie. Es que cuando señalas caras, pues digamos que estamos hablando del cilindro. Para mí, Andrea Moreno, pues las caras serían la parte de arriba y la parte de abajo. Pero aquí nos está señalando como todo el tubo en general. Ahí no, ahí me perdí un poquito. Qué pena contigo. No, es muy válida la pregunta y hago la aclaración, porque yo me refiero a caras cuando hablo de cualquier parte del objeto. Porque al ser esto un proceso de modelado poligonal, ¿sí? Eso también lo voy a explicar con mayor calma, con más calma un poco más adelante, pero al ser esta una herramienta de modelado poligonal, finalmente el programa lo que está haciendo es interpretando estos objetos como un objeto compuesto por polígonos, caras, bordes, vértices. Entonces, todo eso yo se los voy a explicar. Digamos que parte de eso lo conté en la sesión de líneas, donde les decía que cuando tengo una línea dibujada, por ejemplo esta línea, o convierto en línea una forma bidimensional, por ejemplo cojo este círculo y le digo que lo quiero convertir en una línea editable spline, entonces démosle un poquito de color porque las dos están como con colores muy pálidos, pongamos las amarillas. Entonces, en este caso, este círculo el programa ya no lo interpreta como un círculo y ya no me da las opciones, cuando me voy a modificarlo, no me da los parámetros del círculo, sino los parámetros de la línea. Repito, eso lo van a ver en el video quienes no pudieron asistir a la sesión. Pero entonces, al ser una línea editable, él ya no la interpreta como una forma X, sino como un elemento compuesto por algo que llaman subobjetos. En este caso, los subobjetos de ese círculo o de esa forma son los vértices, que son estos puntitos que yo puedo mover para alterar la forma, los segmentos, que son los espacios comprendidos entre vértice y vértice, y los spline, que en este caso pues tengo un único spline. ¿Qué pasa entonces con las geometrías tridimensionales cuando las estoy trabajando? Yo, para poderlas editar, pues tengo acceso a todas estas opciones, a todos estos parámetros, pero finalmente el programa está interpretando esto como algo que se llama un poliedro editable o una malla editable. Y cuando esto es un poliedro editable, está compuesto por caras. Bueno, se llaman polígonos, en otros se llaman caras, face. Digamos que el nombre es irrelevante. En algunos programas le dan ese nombre, face, cara, en otros le dan polygon como acá, en otros le pueden dar plane, ¿sí? Hay diferentes opciones. En este caso, los polígonos, entonces, cada uno de estos elementos que compone el objeto, miren, cada una de estas caras es un polígono. Por otro lado, tengo acceso también a los vértices, que son estos puntitos azules. Entonces, yo puedo, por ejemplo, para alterar esta forma, yo podría decir, bueno, voy a tomar estos 3 vértices, por ejemplo, o 6 vértices de aquí. Listo, voy a tomar esos 6 vértices y los voy a mover en el eje Y hacia acá y listo, ya le di una formita, miren, ahí le puse boquita y la voy a bajar un poquito en Z y listo, le di boquita a la jarra y luego puedo suavizar, bueno, aquí digamos que me molesta que esta pared quede tan angosta, tan delgadita, voy a tomar este vértice y los voy a escalar un poquito aquí en el eje X. Y lo mismo voy a hacer con estos dos. Voy a tomar este vértice y lo voy a escalar un poquito en X y le doy un poquito más de grosor a esa cara, a esa pared. Y listo. Entonces, ¿por qué yo me refiero a caras como cualquier parte del objeto? Porque todo esto son caras. ¿Sí? Todos estos polígonos que componen la geometría final son caras del objeto o polígonos del objeto. ¿Sí? ¿Sí es clara la respuesta? Sí y no. Sí, no. O sea, digamos como tal la explicación es, te la entiendo y es válida, ¿sí?
Sí. Pero digamos que en este caso, cuando hablamos de caras como tal, bueno, aquí en estos momentos te estás refiriendo a los polígonos, pero si yo Ujú. me refiero, por ejemplo, en este caso a una cara de un tubo o de este cilindro, para mí sería como la parte de la base o la parte de arribita. No sé si me hago entender. O sea, a esta Digamos, si tú lo parte, señalas, digamos que no, si señalas ese segmento, el de arriba, exacto, ese sería para mí una cara, esa ¿sí? es una Pues cara, o sea, obviamente. como las Y la caras de una parte, moneda. exacto, y esa parte sería otras caras, ¿sí? Es, digamos, en ese caso. Eso para mí son caras, Andrea Moreno. Pero pues obviamente ahorita cuando me explicas pues todo el tema del poligonal, que pues de hecho ya te lo había entendido, pues digamos aquí cuando hablamos de un modificador donde estabas en Edge, pues obviamente ahí me entré como en confusión, ¿ves? Entonces es cuando me refiero en estos momentos, esas caras a cuáles te referías, ¿ves? Ah, ok. Ahorita cuando estabas haciendo la modificación, porque para mí Ujú. esas son las caras, lo que tú señalaste ahorita, más no lo que los polígonos pues que estabas rodeando y que se le estaban haciendo las modificaciones. Es ahí donde como que no entendí, pero ya está súper claro. Ah, ok, vale. Ah, bueno, listo. Entonces sí, ese es el tema por el cual me refiero en esa terminología, pero repito, la pregunta es muy válida porque sí, efectivamente yo me refiero a las cosas en la terminología que habitualmente utilizo y sí, puede ser muy diferente la terminología que ustedes conozcan por cualquier concepto. Entonces, es importante que eso se aclare. Así que es como pueden ver, pues cualquier pregunta es valiosa para poder aclarar el tema, porque muchos puede que no lo entendieran, pero no me preguntan nada. Entonces, pregunten todo lo que necesiten preguntar, no se avergüencen por preguntar absolutamente nada en este curso. Entonces, muchas gracias. Bueno, entonces les decía que en este caso ese shell es otro modificador que le ha asignado al objeto. Es simplemente otro modificador que tiene sus propios parámetros y sus propias opciones. Pero entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con esos modificadores? Miren que el objeto me permite aún acceder a cada una de las opciones. Entonces yo podría decir, por ejemplo, bueno, sí, me gusta cómo está quedando la forma, pero quiero que tenga menos segmentos, quiero que no tenga tantos polígonos alrededor. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que está definiendo la cantidad de polígonos? Los pasos que le definía el círculo. Entonces, yo en este caso puedo irme hasta el círculo, voy al círculo, entro a los parámetros del círculo, específicamente a la interpolación, y le digo, no, no quiero que tenga 20 pasos, quiero que tenga 6. Y entonces ahora la jarrita tiene menos segmentos. Ah, bueno, ya estamos bien, pero ahora quiero que la jarra sea más alta. Ok, entonces vamos a la extrusión y hagámosla más alta. Listo, entonces ahora bien, pero quiero que sea un poquitico más gruesa esa pared. Ok, vamos al modificador shell y démosle más grosor a esa pared. Esa es la idea de trabajar a partir de estos modificadores, que esto sea un proceso de edición no destructivo. Eso de proceso de edición no destructivo es común a casi cualquier herramienta de edición digital, entiéndase herramienta de dibujo vectorial, herramienta de edición de imagen, herramienta de edición de audio, de edición de video, herramienta de modelado 3D. Cualquier herramienta digital es susceptible de llevar procesos destructivos y no destructivos. Cuando estoy modelando a partir de modificadores, estoy siguiendo un proceso no destructivo. Quiere decir que lo que yo haga en cierta parte del objeto lo controlo, lo mantengo y lo puedo modificar en cualquier momento. Mientras que cuando ya me paso, por ejemplo, lo que hice ahorita, condensar todo esto en una malla editable y empezar a mover sus vértices, sus polígonos, etcétera, ese ya es un proceso destructivo porque de eso ya no queda historial. Si yo modifico este objeto, como lo hice hace un momento, clic derecho y le digo que se colapse todo, él me advierte incluso, me dice, si usted hace esto, va a perder la posibilidad de modificar los parámetros o modificar a partir de los parámetros que tienen estos modificadores. Entonces me dice, ¿está seguro? Luego les hablo de qué es ese Holland Yes. No mentira, saben que de una vez les digo qué es este Holland Yes. Se los explico de una vez, si no después se me olvida. Voy a colapsar todos estos modificadores. Entonces, clic derecho sobre el último modificador y le digo colapsar todo. Collapse all.
¿Qué es lo que él va a hacer? Él va a condensar todo esto en una malla editable. Pierdo total acceso a todos los modificadores y a los parámetros de todos los modificadores y del objeto original. Esto ahora va a quedar como una malla editable o como un poliedro editable que puedo reconfigurar o con el que puedo modelar a partir de modificar sus vértices, sus polígonos, etcétera, como les mostré hace un momento. Pero entonces, cuando lo voy a hacer, cuando voy a colapsar todo, él me advierte. Entonces me está haciendo esa advertencia que les acabo de dar. Va a perder esas posibilidades, ¿está seguro? Entonces me dice sí o no, pero me da esta opción, hold and yes. ¿Qué es ese hold and yes? Para poderlo utilizar, primero debo salvar el archivo. Entonces voy a guardar este archivo, le digo acá salvar y lo guardo en nuestra carpeta. Tengo acceso por acá. Aquí no. Bueno, por acá subamos en este. Complementarios, manejo básico 3ds Max. Y aquí voy a crear una carpeta para nuestros ejercicios. Ok, entonces pongámosle modificadores. Listo, ya guardado. Entonces otra vez voy a hacer el proceso, colapsar todo. Entonces le digo sí, pero le doy un hold and yes. ¿Qué es ese hold and yes? Resulta que este programa, por lo denso que es, tiene una serie limitante en cuanto a la cantidad de veces que puedo deshacer. Ese control Z que es común para toda herramienta en Windows, y creo que el Command Z igual en Mac, existe también en Mac. Yo aquí también puedo deshacer, ese es el típico undo. Entonces está aquí en Edit, undo. Yo puedo deshacer la última tarea y con control Z me puedo ir atrás, 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 pero el programa solamente tiene preconfigurados 20 pasos para deshacer. O sea, solo puedo deshacer las últimas 20 operaciones hechas y aquí cuenta como operación el seleccionar, por ejemplo. Es decir, si yo deselecciono el objeto haciendo clic afuera y vuelvo y lo selecciono y vuelvo y lo deselecciono, le doy control Z, miren, ahí se seleccionó. Control Z se deseleccionó, Control Z se volvió a seleccionar. La selección es un proceso que él tiene en cuenta dentro de esos pasos que va a deshacer. Entonces, esos 20 pasos son poquitito. ¿Por qué tiene un límite tan corto? Porque ocupa mucha RAM. Esa es una tarea siempre. El deshacer es una tarea que hace la RAM, porque lo que los programas hacen para poder deshacer los pasos es ir almacenándolo en algo que llama la memoria virtual. Esa memoria virtual es administrada por la RAM. Entonces, si tengo muy poquita RAM y tengo muchos pasos de deshacer, el archivo se empieza a hacer demasiado denso para el hardware y empieza a fallar. Se hace lento o al punto de que simplemente el programa se cae, se cierra porque la RAM se sobrecarga. Entonces yo no recomiendo ponerlo estos pasos ilimitados a deshacer, aunque tengan buena RAM. ¿Y qué es buena RAM? Es que hoy en día tener buena RAM es hablar de 64 gigas de RAM para arriba, o sea, no es poquito. Entonces, como tiene tan poquitos pasos de deshacer, él me ofrece esa opción llamada hold. Ese hold que es como enganchar, tomar hasta ahí el archivo, perdón un segundo. Ya disculpen, pero permítanme un segundito. Tengo que verificar aquí algo. Un momento, por favor. Esa rearmonización. Sí, como que me gustó más la primera, pero aunque esta es un poco más difícil. Ya, disculpen. Bueno, les decía entonces que ese hold es como enganchar el archivo y eso está dentro de estas opciones que dicen edit. Aquí está ese hold. Y después de ese hold, que también se puede acceder con control H, hay algo llamado fetch. ¿Qué es eso? Yo en este caso entonces puedo hacer lo que quiera. Digamos, puedo otra vez coger estos vértices, moverlos, escalarlos, hacerles lo que guste, los voy a mover. Digamos que los voy a rotar por aquí, los voy a mover hacia adelante. Voy a, no.
este lo voy a llevar atrás. Ok, luego tomamos estos dos y los escalo por aquí. Bueno, hago las modificaciones que quiera. Luego le digo, bueno, este lo voy a mover aquí en local. Lo voy a mover hacia adentro un poquito junto con este. Supongamos, ok. Entonces hago lo que quiera con las modificaciones. En fin, le puedo poner otros modificadores. Puedo, por ejemplo, subdividir esto en varias otras. Es que esto está como editable mesh. Convirtámoslo en editable poly. Listo, tomamos ese borde, hagamos aquí una selección, conectemos esto con varios segmentos adicionales. Listo, ok. Y ahora le voy a poner a esto otro modificador, un modificador que se llama taper. Y en ese taper voy a hacer algo aquí, pero lo voy a curvar. Ok, entonces listo, tengo ahí un objeto que he modelado con diferentes métodos. Pero resulta que por alguna razón, digo, no, la embarré y no, prefiero volver al punto donde esto era un círculo con una extrusión y un shell. ¿Cómo hago? Seguramente ya el control Z no me va a dar para llegar a ese punto, pero como yo en algún momento, en ese momento, le di hold, puedo decirle aquí, voy a edit y vuelvo al punto que enganché, fetch. Y él me dice, ¿usted está seguro? Le digo, sí. Y listo, volvió a cuando el vasito era un círculo con una extrusión, con un shell. Perdí todo lo que hice después. Eso sí que sea claro. Perdí por completo lo que hice después. Pero pude volver a ese punto seguro, digamos. Es eso, como crear un punto de seguridad, un momento en el que el archivo iba bien, hasta ahí sé que va bien y ahí engancho en la tarea y lo que va del archivo para luego, si la embarro, poder volver a ese punto. Entonces es interesante utilizar ese hold y tiene una ventaja adicional que yo puedo utilizar ese hold aún cuando haya cerrado el archivo, que eso no ocurre con ninguna otra herramienta. O sea que yo, por ejemplo, esté editando un archivo en Word y la embarré hace 2 días y me vine a dar cuenta ahora, entonces deshacer hasta lo que había hecho hace 2 días, eso no se puede hacer, digamos, no se puede hacer con esta herramienta normalmente, ¿no? En este caso, si yo, por ejemplo, le hago modificaciones a este objeto, siempre voy por la que no es, ok, supongamos esto y aquí le digo entonces que voy a hacerle, no sé, hagámosle un melt, por ejemplo, derritamos esto un poquito, ok, y ya, digamos que algo así, y vuelvo y colapso, listo, y cerré el archivo, entonces lo cerré, aquí reseteemos, entonces me dice, ¿está seguro? Bueno, ¿quiere salvarle? Sí, sálvelo, ok, reseté, ya, cerré el archivo, inicié un archivo nuevo. Que por cierto, yo no les hablé de eso. Bueno, ahorita les hablo porque si no me voy con mucho paréntesis. Entonces vuelvo y abro ese archivo. Entonces le digo, bueno, vamos a abrir el de archivo modificadores. Obviamente este archivo quedó cuando derretí la tacita y no sé qué, pero puedo ir a edit y decirle, no, quiero volver al punto donde enganché, fetch. ¿Estás seguro? Sí. Y otra vez me trajo al punto donde era un círculo con una extrusión y un shell. Entonces, vean, es una herramienta bastante útil cuando estamos trabajando en 3 Studio Max, en 3ds Max, porque esto ya no es estudio, en 3ds Max, porque me permite eso, salvar un punto o asegurar un punto en el que sepamos que hasta ahí el trabajo iba bien. Bueno, sigo con el tema de los modificadores. ¿Yo por qué llegué a esto? Bueno, porque les decía que al colapsar esto, él me muestra ese hold and fetch, ¿no? Ese hold para asegurar ese punto. Sigamos con los modificadores. Entonces ya vimos dos. Extruir Profe, para darle al... Dime. qué pena. Tranquilo. En este caso tú se lo aplicaste solamente al cilindro, pero si, digamos, a ese le apliqué el hold y después hice pues un cuadrito X y también pues la embarré, que le hace el hold es al último que se le realice ese proceso o tiene algún récord en el que se le aplique pues como tal
pues como tal lo que la herramienta. No, Sí, el sí me hice enganche. entender, por ejemplo, el cilindro le hiciste ese hold, pero entonces posteriormente le hiciste al cuadrito unos cambios, pero a ese también le hiciste pues una destrucción y bueno, lo modificaste y bueno, y a ese también le aplicaste el hold. Entonces, ¿a quién le aplica como tal el punto de reversa? ¿Al cuadrado o al círculo o al cilindro? Al archivo, no es a un objeto en específico, es al punto en el que se encuentra el Mm, archivo. O sea, todo, A absolutamente toda todo. la escena, ¿cierto, profe? Exactamente, a toda la escena, incluso al encuadre, por ejemplo. O sea, vean que cuando le doy fetch, él automáticamente me lleva a la perspectiva ampliada, porque hasta eso lo tiene en cuenta. O sea, tal cual, absolutamente todos los parámetros, todos los elementos que conciernen a la escena, en el momento en que le doy hold, todos ellos los tiene en cuenta al momento de volver al fetch. Cualquier objeto que haya modelado después, cualquier modificación que haya hecho, incluso si cambié de toma, o sea, por ejemplo aquí, que roto, entonces voy a poner el encuadre aquí con el cuadradito más adelante y aquí de pronto me alejo y hago esto y no he hecho nada, no he modificado el objeto, no he modelado otro objeto, no he hecho absolutamente nada, pero le doy fetch en este punto, él me vuelve a llevar a donde estaba la visualización del tarrito desde arriba con la perspectiva ampliada y ya, o sea, vuelve a absolutamente todo como estaba en el momento en que le di hold. El hold no se le hace a un objeto, se le hace a absolutamente toda la escena y todos los parámetros de la escena. Es tal como si hubiera salvado el archivo ahí y lo hubiera cerrado. ¿Sí? sí, señor, gracias. Listo. No, con todo el gusto. Bueno, sigamos con los modificadores. Entonces, estábamos en que a esto se creó el círculo, luego se extruyó, al extruirlo le eliminé la tapita de arriba, así llevamos el proceso, le quité la tapita de arriba y luego le asigné un modificador shell para darle grosor a esa pared. En este caso le estoy dando grosor hacia adentro, grosor de 7 milímetros, bueno, de 6 milímetros, dejémosle ahí. Listo. Otro modificador. Pero me toca ponerle segmentos en la altura a esto. Entonces voy a ir a la extrusión y ahora sí le voy a dar segmentos en la altura. Le voy a decir que tenga unos 30 segmentos a lo alto. Listo. 30 segmentos. Vuelvo al modificador shell. Otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando estamos trabajando con modificadores, especialmente en este método no destructivo, es que cuando paso de un modificador a otro, usualmente no como en este caso, él me sigue mostrando el resultado final, sino que lo que va a suceder usualmente es esto. Y es que si yo paso al círculo, él me muestra cómo es el círculo. Si paso a la extrusión, me muestra cómo es la extrusión. Y cuando paso al modificador shell, sí me muestra cómo queda ya con el modificador asignado. ¿Por qué? Por este iconito de aquí. Este icono de aquí dice Show End Result On Off. Eso quiere decir que si esto está apagado, está en off, él me va a mostrar el objeto tal como es en el momento en el que yo active en la lista de modificadores. Cómo es el círculo, cómo es la extrusión, cómo es con el modificador shell. Si lo activamos, si lo activamos, la idea es que sin importar a qué punto del objeto pase, a qué momento del objeto pase, él siempre me esté mostrando el resultado en el objeto final, después de todos los modificadores. Uno. Dos, no es, esto tiene un orden y no es lo mismo asignar el modificador en un orden u otro. ¿Por qué? Ya le asigné a estos segmentos en la altura y voy a poner otro modificador que se llama bend. ¿Saben qué es bend? ¿Qué traduce bend? ¿Qué traduce bend? Doblar. Doblar, exacto. ¿Se acuerdan de Bender en Futurama? Él era un doblador. Entonces, bend es doblar. ¿Qué hace esto? Pues doblar el objeto. Hace esto. ¿Sí? Dobla el objeto. Entonces, listo, vamos a doblar el objeto hacia acá. Ok, entonces ya tenemos una jarrita inclinada. Ya es un codo de tubería, ¿no? Bueno, y si es codo de tubería, pues quitémosle la cara de abajo. Bueno, como estoy trabajando en un proceso de modelado no destructivo, pues nada, me voy a la extrusión y le digo que no le ponga tapa al inicio. Y listo, lo volví un tubo, un codo de tubería. Ok, ven, doblar. Simplemente dobla el objeto con determinado ángulo, démosle los 90 grados, menos 90 grados exactamente,
puedo doblarlo la cantidad de grados que quiera, o sea, incluso superar los 360 grados, ¿sí? Lo que pasa si supero los 360 grados es que el objeto empieza a sobreponerse en el mismo, ¿sí? Empieza a sobreponerse y eso después va a generar un serio problema al renderizar porque genera manchas en esas zonas donde se sobrepone el objeto. Pero bueno, de eso vamos a hablar luego cuando lleguemos a estos procesos de renderizado. Entonces démosle menos, no, lo voy a doblar 90 grados, pero quiero que ese doblez no quede positivo, pero quiero que ese doblez no quede hacia la caja, sino que se venga hacia adelante. Eso lo controlamos con la dirección. Entonces ya le doy dirección para que el doblez se haga para un lado o para otro. Entonces en este caso, dirección de menos 90 grados. Listo, ya tengo el modificador como lo quiero y tengo el modelo como lo quiero, pero el orden debió haber sido ese: extruir el objeto, luego le asigné el modificador shell y luego lo doblé. Si fuera al contrario, probablemente el resultado no sería igual. ¿Qué pasa si más bien doblo primero? Bueno, en este caso tal vez no haya mayor diferencia, pero veamos. ¿Qué pasa si doblo primero y luego asigno el modificador? Entonces yo puedo mover estos modificadores a lo largo de esa ventana, dentro de esa lista de modificadores, yo puedo moverlos. Entonces puedo decirle, quiero que ese event quede antes del shell. Sí, el resultado aquí es igual. Da igual si primero lo dobla, ¿sí? Si primero dobla el objeto y luego le pone la cáscara, el cascaroncito, pues da igual, ¿no? En este caso. Pero de pronto uno que no se vea igual, ya sé cuál. Voy antes de ese vent, bueno, no lo voy a hacer aquí. Dejemos el vent por encima. Voy a ponerle a esto un taper, otro modificador. ¿Qué hace ese modificador taper? Taper. Ese taper lo que hace es ampliar una cara del objeto. ¿Sí? Amplía una cara del objeto. Aquí sí lo vemos. Este sería el resultado si el taper va después de que lo doblé. Entonces parece una escotilla ahí como rara, bueno. Pero ¿qué pasa si más bien primero le hago ese taper, primero amplío esa cara y luego sí lo doblo? El resultado es otra cosa, es distinto. Entonces va a ponerse un fonógrafo, ¿cierto? Porque primero amplié la cara de arriba, o aquí sí haciendo referencia al concepto de cara que nos decías. Ay, ¿tu nombre cuál es? Perdóname. Eh, Me perdonan, a mí me cuesta mucho aprender los nombres y peor cuando no Andrea, lo estoy viendo. Andrea, gracias. Eso, entonces, como nos decía Andrea, que ella considera que cara es la cara de arriba y la de abajo. Entonces, en ese concepto, si primero amplío la cara de arriba, que es lo que está haciendo el taper, primero la amplío y luego si lo doblo, pues el resultado es muy diferente. Entonces, el orden de los factores sí altera el resultado en este caso, ¿correcto? No siempre, se los mostré. No, si lo que hice fue shell, asignar ese cascarón y doblar el objeto, da igual cuál de los dos esté primero y cuál después, pero en este caso sí no da igual. Ahora, volviendo al taper, este taper lo que hace es ampliar multiplicando por un factor el tamaño original del objeto. Si esto está en 1, entonces lo que está haciendo es ampliando una vez el tamaño original del objeto, pero lo amplía en todo sentido. O sea, miren que la cara encima también es mucho más gruesa que la carita de abajo. Si lo multiplicamos por 2, pues está ampliando 3 veces realmente la cantidad o las dimensiones del objeto en esa cara. Pero además podemos curvarlo. Entonces yo le puedo decir que quiero que se curve el objeto hacia adentro o hacia afuera. ¿Sí? Podemos curvarlo para obtener lo que queramos. Entonces, ¿qué pasa si lo curvamos hacia adentro y después lo doblamos? Entonces, miren, ahí tengo un modelo bien extraño. Aquí me está sobreponiendo unas caras. Sí, ahí habría que corregir un temita de polígonos que se están sobreponiendo. Donde ven esa mancha negra es que hay polígonos sobreponiéndose por el efecto del taper. Seguramente el taper está muy exagerado. Entonces, digámosle que veamos el resultado final y voy a modificar el taper y que no sea tan exagerado. Ahí ya queda bien. Por lo menos ninguna cara se sobrepone.
Listo, esa es la idea de trabajar a partir de modificadores, que podamos ir alterando, en este caso la geometría. Les dije al principio, ¿alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, ya saben, abran su micrófono y un parlante. Profe, una pregunta. Los modificadores, en este caso, no aumentan la malla, ¿cierto que no? Los No, o modificadores, algunos de pronto sí aumentan más los vértices, pues la cantidad de polígonos a la malla, o todos los modificadores aquí cumplen la funcionalidad solo de hacer su aplicación dentro de la cosa, pero no aumentan polígonos en la malla. no, sí hay modificadores que nos aumentan la cantidad de polígonos. Veamos cuántos polígonos tenemos en este momento en nuestra malla. Eso es fácil saberlo. Simplemente presionen el número 7 y ahí les va a aparecer la cantidad de polígonos que en este momento están componiendo esta escena. Ya tenemos 3.484 polígonos componiendo la escena. Eso es muy poquito, bueno, no hay lío. Pero si a esto, por ejemplo, le pongo un modificador que se llama Smooth o Turbo Smooth, que es suavizado, Smooth o Turbo Smooth. Hacen básicamente lo mismo, pero el Turbo Smooth tiene un par de parámetros adicionales. Entonces yo le pongo Turbo Smooth y suavicé la geometría. Miren que ahora esto se redondeó, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Lo voy a poner 2 iteraciones. Entonces ya esto no es recto. Miren que sin el Turbo Smooth esto es recto, recto. Y al suavizar, esto se redondea. Pero pasamos de 8.000, ¿de qué? De 3.484 a 55.564 polígonos. Solo con ese modificador. ¿Por qué? Porque hice la malla muy densa. ¿Sí? Pero es que esa es la intención del Turbo Smooth, suavizar las superficies. ¿Sí? Una superficie que sea recta la puede suavizar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo suavizo una caja? Entonces, cojo esta caja y le digo, quiero asignarle un Turbo Smooth. Entonces, la convierte como en una, según sus dimensiones, la convierte en un objeto redondo, digamos en este caso como una lenteja. Pero si la caja fuera totalmente cuadrada, digamos que tenga 5 centímetros por 5 por 5, pues la va convirtiendo en una esfera. Y si le voy poniendo iteraciones a ese Turbo Smooth, entonces que ya no la divida con un segmento, sino con 2 o con 3 o con 4, él la va convirtiendo en esfera, pero le va asignando muchísima más malla. Ahora tenemos 104.704 polígonos. ¿Qué hace ese Turbo Smooth? Ya que les estoy explicando modificadores y Turbo Smooth es un modificador, básicamente divide una cara, cada vez que le asignamos una iteración, divide cada cara en 4. Entonces, por ejemplo, esa caja que está compuesta por 6 caras, ¿cierto? 4 laterales, una arriba y una abajo. Borremos esto para que lo veamos. En este momento tenemos 12 polígonos. ¿Por qué 12 polígonos si tengo 6 caras? ¿Sí? Una arriba, una abajo y 4 alrededor. ¿Por qué 12 polígonos? Porque realmente los polígonos no son los cuadrados. Los polígonos, él realmente los calcula en triángulos. Todos estos programas terminan dividiendo cada cara cuadrada, la terminan dividiendo en triángulo, que es la forma en la que él realmente puede hacer cálculos. Pero de eso les hablaré cuando lleguemos al tema de modelado poligonal, que sí lo vamos a abordar en el curso. No avanzado, pero sí vamos a hablar de modelado poligonal. Entonces tenemos 12 polígonos. Si yo subdivido esto con una iteración, pasamos de 12 a 48. Cada uno de esos polígonos lo divido en 4, ¿cierto? Y entonces tenemos 4 caras por cada cara que tenía esto. Y si le doy 2 iteraciones, entonces ahora esas 4 se convirtieron en 16. Entonces tenemos 192 polígonos y así sucesivamente. Entonces, bueno, es un modificador con el que hay que tener cuidado para al trabajar, porque pues si no vamos a tener problemas con el hardware. Si tengo poco hardware, mira, ella no me llegó hasta, no me deshizo más, hasta ahí llegó. Entonces me tocó fetch. Ok, para volver a nuestro tubito, al que otra vez le voy a quitar la tapa de abajo. Listo. Y voy a asignarle 30 segmentos en la altura y lo voy a tapear. Yo no sé cómo, cómo será ese verbo, cuál será la traducción de tape. De taper. ¿Qué es ese taper? ¿Qué quiere decir? Los que saben inglés, ayúdenme. ¿Qué traduce taper al español? ¿Ni idea? Yo sé que aquí hay políglotas. Doblémoslo otra vez. Bend. Listo. Hacia adelante. Ok. Bueno.
¿Qué otro modificador resulta útil conocer? Ya les digo, la intención realmente es que entiendan cómo se trabaja con los modificadores en True Studio Max y cómo es la metodología de trabajo no destructivo, que después, finalmente, casi siempre vamos a terminar convirtiendo eso en un modelo sí, por una metodología sí destructiva, porque porque sí, digamos que yo nunca termino con un modelo así ordenadito en el que todo tiene control. No, esto siempre termina siendo un poliedro editable, un editable poly que pueda controlar yo por vértices y eso. Pero bueno, esa es ya la forma de trabajo. No quiere decir que nadie lo haga, que nadie modele a partir de modificadores y controlar esos para modificadores y mantener muy ordenadita la malla. Pues seguramente sí hay gente que lo hace. Yo no lo hago. Otro modificador que resulta entonces útil conocer, por ejemplo, aparte de los que ya vimos, es estos FFD. Los FFD son modificadores bien interesantes, estos FFD, porque lo que van a hacer es, pero para esto sí voy a usar esta malla, voy a usar la caja y voy a suavizar esa caja primero. Efectivamente le voy a poner un pequeño Turbo Smooth primero. Siendo una caja, voy a hacerla cuadrada totalmente, hagámosla más grande, de 10 por 10 por 10 centímetros, y démosle un par de iteraciones para que veamos el efecto del Turbo Smooth. Entonces, del Turbo Smooth, no, perdón, de esos FFD. Entonces, si le ponemos un FFD, lo que él hace es envolver el objeto entre algo que en diseño llamamos manto virtual, pero es un manto virtual. Profe, Dime. profe, ¿te distorsionó el sonido? Sí, No sé si todos escucharon, pero se distorsionó bastante. permítanme, verifico. Bueno, sigo con el mismo micrófono. Está bien el audio. Ok. Vale, de todos modos, cualquier cosa me avisan si se deja de escuchar o algo, me avisan, por favor. Les decía entonces que cuando le asignamos un FFD, lo que hace es envolver el objeto entre una caja, un manto virtual, que puedo controlar a partir de unos pequeños puntitos que tienen las esquinas. Entonces vemos dentro de ese modificador que aparece una flechita antes del modificador. Cuando previo al modificador o antes del objeto, porque hay objetos que también quiere decir que ese objeto o ese modificador tiene subelementos. En este caso, el FFD tiene subelementos que son los puntos de control, estos látiz y el volumen. Yo nunca juego con estos dos subelementos, pero sí con los puntos de control. ¿Qué permiten esos puntos de control? Voy a tomar, por ejemplo, este punto de control de esta esquina con control presionado, el de acá también, y los muevo. Y entonces empiezo a alterar la geometría a partir de modificar ese manto virtual. Ahora quiero llevar estos dos con control un poquito arriba y estoy alterando la geometría. No me es suficiente que aparezcan simplemente un puntito en cada esquina. Entonces, no utilicemos el FFD 2x2x2, utilicemos el 3x3. Entonces vamos al FFD 3x3x3. En este caso, ese mismo manto virtual ahora tiene puntos de control intermedios en cada lado. Entonces puedo decirle, bueno, quiero tomar este punto de control, por ejemplo, este de aquí, y moverlo hacia abajo. ¿Sí? Vamos a moverlo incluso un poquito más. Y voy a tomar este de abajo y lo voy a mover hacia arriba. Ok. Y estos tres de acá de la esquinita los voy a mover hacia adelante. Y entonces empiezo a modificar y alterar la geometría con más puntos de control. Igual, obviamente, ocurre entonces, quitémosle bueno, esta es otra opción, quitar el modificador, ¿no? Esa es otra ventaja de trabajar con modificadores, que si el modificador por alguna razón no me convence, no hizo lo que yo quería, no hay problema porque yo no he dañado la forma, simplemente quito el modificador, lo elimino y listo. Volví a como era la forma con el modificador anterior o como era la forma original y no pasó nada. Puedo asignar entonces el FFD 4x4
¿no? Que tendrá obviamente 4 puntos de control por cada lado, FFD 4x4x4, o si ninguna de esas me funciona, puedo decirle que le voy a agregar un FFD box, y ese FFD box me permite decidir cuántos puntos de control quiero por cada lado. Entonces yo podría decirle, bueno, quiero ponerle a esto, por ejemplo, 8 puntos de control por cada lado. 8 en la longitud, 8 en el grosor, y en la altura sí solo quiero 3 puntitos de control. Ok, entonces vemos que en la altura efectivamente solo hay 3 puntos de control, ¿cierto? 1, 2 y 3, pero en profundidad y grosor tenemos 8 puntos de control. Entonces ya puedo hacer cosas mucho más específicas, como tomar, por ejemplo, estos 4 puntos de control, llevarlos un poco hacia adentro. ¿Ven? Ahí ya empiezo a hacer hendiduras en la geometría. Voy a decirle esto que, sí me está mostrando la malla. Llevarlos hacia adentro, luego tomar, por ejemplo, los exteriores. Aquí ya la selección se hace un poco complicada porque ya tengo muchos puntitos. Pero bueno, complicado no quiere decir que no se pueda hacer, quiere decir es que me va a llevar más tiempo hacerlo. Listo. Entonces voy a suavizar un poquito más, voy a ponerle más iteraciones. Perfecto, 4 iteraciones para ver mejor la forma. Y miren lo que estoy logrando. No, un poquito más. 6 iteraciones lo voy a dejar. Un objeto bastante denso. Pero miren lo que estoy logrando con el FFD. ¿Sí? Ya estoy logrando una malla muchísimo más compleja. Entonces voy a tomar estos puntos de aquí, de este lado. Digamos, todos estos puntos de aquí, y los voy a llevar hacia adelante, le voy a hacer barriguita a esto. Y entre más subdivisiones tenga el objeto, pues mallas más complejas obtengo. Insisto en lo mismo, recuérdenlo siempre, aquí no hay curvas. Aquí, si usted quiere una curva muy suavizada, si quiere una curva muy definida, tiene sí o sí que agregarle segmentos a ese objeto de alguna manera. Esto se está pareciendo a Yoshi, entonces saquémosle orejas. Entonces cojamos estos puntos y llevémoslos más para arriba. Entonces ya estamos haciendo ahí una carita, una cabeza, un personaje. Listo, digamos que ese es un posible método de modelado y es una herramienta que se utiliza con mucha frecuencia, aunque estemos haciendo modelado poligonal. Y lo van a ver el día que hablemos del tema. Yo ahí les voy a mostrar una mezcla entre herramientas de modelado poligonal y uso de algunos modificadores. Lo vamos a trabajar ese día porque vamos a modelar por ahí una silla y bueno, ahí vamos a hacer varias cositas. Listo, este es otro modificador entonces, los FFD. También está en forma de cilindro, si no les cuadra el de caja, también está el FFD en forma de cilindro. Otro modificador interesante, bueno, les mostré ese melt, pero esto básicamente lo que hace es derretir la geometría, ¿sí? La derrite, la va derritiendo pegándola al piso, pero esto es interesante animándolo, ¿sí? Y pues todavía no vamos a hablar de animación. Mira, esto se derrite hasta que, ¿no? Entonces, cuando queremos hacer cierto tipo de animaciones, este melt resulta interesante, pero lo veremos cuando veamos animación, porque ahorita no me voy a detener en eso. Entonces, no, quitemos el melt. Otros modificadores que resulten útiles, noise. Noise. Este modificador noise me permite agregarle, como su nombre lo dice, ruido a la geometría. Pero ese ruido es un ruido geométrico, es decir, deformar de manera cuasi aleatoria, que es la definición que podríamos dar de ruido, y es una, digamos, una secuencia no ordenada, ¿cierto? En cualquier caso, porque podemos hablar de ruido visual, de ruido auditivo, de ruido geométrico. Entonces, en este caso, si le agregamos ruido, yo puedo decirle a esto, por ejemplo, que se deforme en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Pero para que lo veamos bien, primero voy a activar este fractal y le voy a decir que se deforme en X. Entonces empiezo a agregarle este tipo de deformidades. Esto es el ruido. ¿Sí? Deformándolo en este caso solamente en el eje X. Ahora, de nuevo, pues necesito, si quiero una forma pues, bien irregular y que se noten mucho las geometrías, etcétera, pues necesito tener muchos segmentos. Esto se deforma entonces dependiendo del eje que seleccione, la cantidad en la que estire cada eje.
¿sí? Entonces no en X, que lo deforme en Y. Entonces lo deforma en el otro eje. O que lo deforme en Z. ¿Listo? Y dije que iba a activar el fractal primero para que se viera bien el efecto, porque si esto no está activo, ese fractal, el efecto es, digamos, más grande, porque no es que sea más o menos el efecto, sino que es más grande el espacio en el que lo aplica, digamos. El área que empuja el efecto es mucho más grande. Entonces, si el objeto es pequeñito, pues el efecto se ve, pero no se ve como ruido, sino se ve más bien como si estuviera jalando el objeto. Entonces, por eso, al hacerlo fractal, lo que hacemos es que él subdivida mayor cantidad de veces la geometría para que el efecto pues tenga un resultado mucho más aleatorio e irregular. Entonces, bueno, ese es el ruido. ¿Para qué utilizamos el ruido? Para lo que quieran, ¿no? Podemos hacer terrenos. Yo puedo coger aquí un plano, digamos, hagamos un plano que mida 60 por 60 centímetros, le pongo muchos segmentos, 200 por 200 segmentos, una cosa así súper exagerada, y luego le digo que quiero asignarle un modificador, noise, ruido, y ahora quiero, activando el fractal, quiero que en Z se estire. Y o hice una hoja arrugada o hice un terreno. ¿Sí? Lo que cada uno quiera interpretar. Y si este fractal está activo, puedo aumentar la cantidad de iteraciones para que el efecto sea más fuerte, digamos, o menos, ¿sí? Sea más o menos fuerte. Y además agregarle rugosidad si quiero que sea más agresivo ese efecto. Entonces, por ejemplo, más rugosidad, pero un poquito menos de iteraciones para que no sea tan elevado, y por ahí voy configurando como quiera ese ruido. Entonces, es una herramienta que, digamos, se utiliza con mucha frecuencia para hacer objetos irregulares, piedras, papeles, qué sé yo, terrenos, etcétera, etcétera. Terrenos que no necesiten controlar, ¿no? Porque lo que no puedo hacer con este modificador es decirle, ah, no, ahora yo quiero que este pedacito de acá se baje un poquito y este de acá se suba un poquito. No, eso no lo puedo controlar. ¿Qué controla, como es aleatorio, qué controla el resultado? Esta semilla. Siempre que ustedes vean en un modificador este seed, ese seed es semilla y quiere decir que el modificador tiene varios preestablecidos y cambiando la semilla cambia el resultado. Mantiene los mismos parámetros, pero el resultado es totalmente diferente. ¿Sí? Vean, totalmente diferente y es completamente aleatorio. Lo único que estoy haciendo es, ahora estoy en la semilla 26, estaba inicialmente en la semilla 1. ¿Sí? Entonces, bueno, esa semilla siempre que esté, siempre está en ese tipo de modificadores donde el resultado sea aleatorio. Entonces, para cambiar la aleatoriedad y el resultado final, pues cambiamos la semilla y listo, tengo un resultado distinto con los mismos parámetros. ¿Qué otro modificador puede resultar interesante dentro de esta sesión? Recuerden que estamos viendo modificadores que me permiten alterar la geometría del objeto. Bueno, este de simetría nos puede ayudar. Este twist. Sí, ese twist nos ayuda. Twist. Hagamos una caja. Que tenga unos 10 segmentos en la longitud, unos 10 segmentos en el grosor y unos 60 segmentos en la altura. Y vamos a torcer esa caja, twist. Buscamos el modificador twist. Y ese twist, pues tuerce el objeto, hace esto. Esto es un twist. Pero ese twist, pues, lo que hace básicamente es, deja la cara inferior, la base, la deja quieta y empieza a girar con determinado ángulo la cara superior, la parte de arriba del objeto. Entonces, dependiendo de la cantidad de ángulo que le dé, pues genera la cantidad de giros que considere necesarias. En este caso, por ejemplo, quiero 2 giros. Entonces, 720 grados. Y ahí tengo 2 giros completos del objeto. Y este vías me permite, vías o vallas, no sé cómo se diga, vías o vallas. Vallas le dicen algunos, vías, no sé. Este parámetro me permite hacer que los giros se acumulen a un lado u otro del objeto,
seguramente para hacer animaciones o para modificar de alguna manera el objeto. Si es un tornillo específico, qué sé yo, alguna cosa así, pues puede que me sirva acumular los giros a un lado o acumularlos al otro. Eso por defecto está en 0. Y puedo indicar que el giro, en este caso el giro se está dando sobre el eje Z o está ejerciendo efecto sobre el eje Z, pero podría decirle que no, que gire en X. Pues aquí el resultado sería una cosa rara, ¿no? El giro en X, pero pues ahí está. Rotémoslo solo 180 grados para ver si notamos el efecto mejor. Ahí está. Entonces la cara en este caso, como el pivote está en el centro, ¿sí? Siempre estos modificadores parten del punto de pivote, y eso yo ya lo había aclarado en la sesión hace 15 días, indicando que el punto de pivote es importantísimo en Max porque define básicamente cualquier cálculo que se va a hacer sobre el objeto. Entonces, en este caso, como el pivote en el ancho está en la mitad, los 180 grados no se dieron sobre una sola cara. Él giró 90 grados una cara y 90 grados la otra, para darme los 180 grados de giro. Lo mismo si fuera en el eje Y, ocurriría lo mismo. El pivote está en el centro, entonces gira 90 grados la cara de atrás, 90 grados la cara de adelante para darme los 180 grados. En Z, ¿por qué gira la cara de arriba? Porque como el pivote en las cajas está abajo, en la altura sí no está a la mitad, sino que el pivote se queda abajo, por eso es que deja quieta la cara de abajo y rota solo la de arriba. Es por donde está ubicado el pivote. Pero incluso si modificamos el pivote y lo cambiamos de lugar, pues el efecto va a tener un resultado distinto. Entonces, si yo aquí voy a afectar el pivote y muevo el pivote del objeto y vuelvo a hacer el modificador, ahí sí me toca eliminarlo y volverlo a hacer, pero ya teniendo él un pivote en otro punto, ahora seguramente sí va a rotarme. Rota la cara de abajo y rota la cara de arriba. Ya no rota solo una de las dos caras, por lo que el pivote ahora ya está más arriba. Pero otra cosa que tienen usualmente los modificadores es algo a lo que llama gizmo. Y ese gizmo determina dónde está ejerciéndose el efecto sobre el objeto. Por ejemplo, digamos esto que se rote 360 grados, un giro. Y yo voy a este gizmo y puedo mover el gizmo del efecto para obtener un resultado distinto. Es esta formita amarilla. Esa forma es como la envoltura del modificador. Es como si el modificador tuviera una envoltura propia y lo que está haciendo es forzando al objeto a permanecer dentro de esa envoltura. Y pues si muevo el gizmo, pues modifico el resultado, obviamente. Lo mismo, por ejemplo, en este caso, si en esta geometría, por ejemplo, muevo el gizmo del bend, que también tiene gizmo. Entonces, ¿qué pasa si llevo ese gizmo hacia arriba? Miren, empiezo a curvarlo a partir de otro punto que no sea la base. ¿O qué pasa si lo muevo hacia atrás? O si lo muevo hacia adelante. ¿Ven? El resultado varía dependiendo de donde esté. Bueno, hacia el lado sí da la misma. Dependiendo de donde esté ubicado el gizmo del modificador, él me da un resultado distinto en la geometría. Entonces es otro parámetro a tener en cuenta. Lo que pasa es que no es tan habitual jugar con el gizmo del modificador. Digamos que no es algo que uno haga siempre que va a modelar. Casos donde el gizmo es importante o más que el gizmo, los subelementos del modificador. Por ejemplo, en uno que utilizamos mucho para modelar, voy a dibujar aquí un pequeño plano. No, dibujémoslo por la vista frontal. Voy a dejar aquí en la vista frontal un plano. Listo, un plano que tenga solamente, no sé, pongámosle 6 segmentos por un lado y por el otro. Por este lado pongámosle solo 4. Ok, y voy a ponerle el pivote a este objeto al costado derecho. Entonces voy a ir a afectar pivote en el panel jerarquías, hierarchy, afectar pivote, le voy a decir que quiero alinear ese pivote con el objeto y que se alinee en el eje X el punto de pivote con el máximo del objeto. Listo, ahí puse el pivote al extremo derecho del objeto. Ya puedo salir de afectar pivote y le voy a asignar a este objeto un modificador que se llama simetría. Simetría. ¿Qué hace ese modificador simetría? Me permite decidir primero en qué eje quiero hacer la simetría. Veamos esto desde la perspectiva. En este caso, el eje correcto de simetría debe ser el eje X o el X. Sí, el eje X. Entonces, en este caso, necesito que el refleje sobre el eje X me haga el reflejo. Entonces, activo el eje X.
Lo tuve que invertir, ¿por qué? Porque él refleja hacia la izquierda del espejo. Simetría básicamente lo que hace es crear un espejo que por defecto pasa por donde pasa el pivote del objeto, por eso fue que inicialmente moví el pivote. Entonces, donde está el pivote del objeto, él crea un espejo y ese espejo refleja para algún lado, o refleja en X, o refleja en Y, o refleja en Z. Pero en el caso de X, refleja hacia la izquierda y como el objeto está a la izquierda del espejo, pues no veo nada. Entonces, lo que debo hacer es invertir el reflejo. Le digo, no, inviértalo, flip, y listo, ya veo el reflejo. Pero, ¿qué es lo que puedo hacer con ese modificador? Voy a ponerle a esto, previamente, voy a ponerle un modificador edit poly. Lo voy a convertir en un objeto editable. Listo. Y ahora, haciendo un edit poly, voy a modificar, por ejemplo, sus polígonos. Entonces voy a decirle, quiero llevar este polígono lo quiero traer un poquito hacia adelante. Y miren cómo él está modificando automáticamente la geometría a ambos lados, porque realmente yo estoy alterando una geometría y él está reflejando el otro lado de la geometría. Ahora hagámosle a esto, por ejemplo, aquí a estas caras, les voy a crear, por ejemplo, una pequeña extrusión. Ok, y voy a eliminar esta cara. Y ahora vamos a hacer dentro de esta cara, al borde, hagamos una cara adicional que voy a llevar hacia adentro. Y bueno, ahí estoy haciendo un proceso de modelado poligonal. Listo, digamos que algo así y luego voy a suavizar la geometría. Y bueno, entonces en este modificador, simetría, por ejemplo, ahí sí a veces es útil acceder a sus subelementos. ¿Cuál es el subelemento de la simetría? Pues el espejo. ¿Por dónde pasa ese espejo? Si yo tomo ese espejo y lo empiezo a mover, pues puedo hacer que la simetría no necesariamente quede pegada al objeto o que se genere incluso un poco más adentro del objeto y él automáticamente va a soldar las dos formas si se están uniendo. Entonces, este es uno de los modificadores donde sí es habitual utilizar sus subelementos, pero no en todos los casos, repito, no siempre utilizamos los subelementos de los modificadores, pero ahí están, casi todos tienen algún subelemento. Pues en los FFD, pues entraba a los puntos de control del FFD, que son un subelemento del modificador, y desde ahí era que trabajaba. Entonces, para que sea claro qué es eso de los subelementos, cómo accedo a ellos y en qué casos pues lo utilizamos y en qué casos no. Bueno, aquí como les decía, hay una lista larga de modificadores, no todos deforman la geometría, no absolutamente todos, aunque él aquí arriba dice que esta es una lista de modificadores espaciales, pero que modifique el espacio no necesariamente quiere decir que modifique la geometría. Hay otros que seguramente me estoy saltando en este momento que vamos a ver, digamos que los más comunes en algún momento, en algún ejercicio, lo termino tocando, lo termino utilizando, pero pues son los que por ahora recuerdo como más útiles y más comunes dentro del trabajo de modelado. Más adelante veremos modificadores de materiales, modificadores para luces, modificadores para cámaras y en fin. ¿Qué otro tema quería abordar? Bueno, nada, hasta aquí con el tema de los modificadores. Va a pasar a otro tema que para adelantar, porque yo sé que al final siempre me queda escaseando el tiempo un poco, y es hablarles de objetos compuestos, porque cuando hablamos de objetos compuestos, los modificadores también entran en juego. ¿Qué es un objeto compuesto? Voy a hacer aquí una simple caja. Listo, que tenga, dejémosla sin segmentos, 1, 1 y 1. Y voy a crear un cilindro que atraviese esa caja de izquierda a derecha. Listo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a abrirle un hueco a esta caja con ese cilindro. ¿Sí? Voy a perforar esa caja con ese cilindro que acabo de crear. Ahí lo que vamos a hacer es crear algo llamado objetos compuestos en True Studio Max. Para crear un objeto compuesto, vamos a ir dentro del panel crear, en el subpanel geometrías, la caja de herramientas llamada Compound Objects. Ustedes ya vieron los estándar primitivos y los extended primitivos. Vamos a pasar a los Compound Objects, objetos compuestos.
Dentro de esos objetos compuestos aparece una lista de varios tipos de objetos compuestos que podemos elaborar. Vamos a ver varios de ellos, no todos hoy, pero entre estos dos objetos, lo primero que yo puedo hacer es una booleana. ¿Qué es una booleana? Es un nombre que recibe una operación que me permite decidir ciertas operaciones entre geometrías. Nombre por el apellido bool del matemático que estructuró los cálculos correctos para hacerlo en geometría. Y bueno, el tema es que aparecen dos tipos de elementos, probooleana y booleana. Voy a ir uno por uno. Cojamos esta booleana. Voy a seleccionar la caja y me voy a boolean. Cuando hago clic en boolean, teniendo seleccionada la caja, ese objeto que estaba seleccionado automáticamente se convirtió en una booleana, ya no es una caja. Por eso quería abordar este punto en este momento, porque es importante entender, cuando hablo de objetos compuestos, cómo funciona ese panel de modificaciones. Resulta que este objeto caja ya no es una caja a pesar de que no le he hecho nada. Yo no le he abierto ningún hueco todavía, pero ese objeto ya no es una caja. Ahora ya es una booleana. Es una booleana. Pero esa booleana, en las versiones nuevas, y esto que sea muy claro, en las versiones nuevas se asigna casi como si fuera un modificador, porque yo puedo volver al objeto original y modificar el objeto original. Decirle, no, yo quiero que usted sea un poquito más alto. Y vuelvo a la booleana. Y listo. Vuelvo a la operación que voy a hacer. Pero repito, esto es en las versiones nuevas, 2021, 2022. No estoy seguro en la 2020. Pero de ahí para atrás, no. De ahí para atrás el objeto ya no era, ya dejaba de ser la caja y se convertía automáticamente en el objeto booleano. ¿Y qué es un objeto booleano? Un objeto que está compuesto por más de un operando. En este caso, tengo un solo operando en este objeto booleano, que es la caja que tenía seleccionada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Agregar más operandos. Pero antes de agregar más operandos, debo decidir ¿y cuál es la operación que voy a hacer entre esos operandos? ¿Voy a hacer una unión? ¿Voy a hacer algún tipo de mezcla? ¿Voy a hacer una intersección, un enlace, una sustracción, una inserción? Entonces voy a hacer una subtracción. Es decir, que voy a hacer una subtracción. Digo que voy a agregar un operando a este objeto booleano y hago clic en el cilindro. Y listo, abrí el huequito. Eso es una booleana. Es una operación entre dos o más sólidos en la que puedo unir esos sólidos, quitarle con un sólido a otro o integrarlos, o bueno, hay diferentes alternativas. Vale aquí al X para que vean el resultado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en lugar de una subtracción lo uno? Lo puedo hacer en este caso porque como estoy en el panel modificar, pues puedo cambiar los parámetros de esa operación que he hecho. Entonces podría decirle, no, ya no quiero que sea una subtracción, no era un huequito lo que quería abrir, quería era unir los dos objetos para que quedaran como uno solo. Entonces cambio a unión y efectivamente vemos que él unió los dos objetos como si fueran ahora uno solo. ¿Sí? No era eso, era una intersección. Entonces, ¿qué pasa en la intersección? Que solo queda el volumen en común entre los dos objetos disponible. El resto de volúmenes que no se intersectaron desapareció. No era eso, era un merge. Entonces, ¿qué hace en el merge? Los une, como en la unión, pero además también deja el área de los dos objetos, la deja. Ese volumen en común entre los dos objetos, a diferencia de la unión, donde lo elimina, él deja un solo volumen. En el merge o en la opción merge, que es como mezclar, él deja ambos volúmenes, los une como una sola forma, pero esa área interna está compartida, no elimina las caras de ninguno. En attach hace básicamente lo mismo de unirlo, pero a diferencia de los dos anteriores, no está generando una real interacción entre los dos objetos. Básicamente es casi como si los estuviera agrupando. Sí, es más o menos eso, los está agrupando, pero no hay interacción entre las caras de esos objetos. Nos damos cuenta por esta lineecita que aparece aquí. ¿Qué es esta línea? Les dije hace un momento que el programa realmente necesita triangular todas las caras. Cuando yo le hago a esto, por ejemplo, un hueco cilíndrico, esta cara de aquí arriba, esta cara, no es realmente una cara con un huequito en el centro. Ese es un polígono compuesto por un poconón de caras ahora, por un poconón de subpolígonos.
Esto se puede ver, a mí se me olvida la tecla, esto tiene un acceso rápido, para visualizar la malla como es realmente. Eso está por aquí en Views, Viewport Configuration, creo. ¿Dónde está Viewport Configuration? Aquí está. Por ahí, por algún lado está, eso no me acuerdo, eso no lo uso nunca y no me acuerdo dónde está, para que él me muestre los objetos como son realmente, las caras como son realmente. No, no es por acá. Bueno, no me acuerdo. Luego lo busco y les cuento por dónde es. Pero esta cara, repito, en este momento realmente es un poconón de triangulitos que él no está previsualizando, pero que ahí están. Pero en cambio, cuando le digo que haga un attach, esa línea desaparece. A diferencia de si es una unión, donde está, o si es un merge, donde está. En el attach no. ¿Por qué? Porque no hay interacción real entre las caras. Él no ha eliminado nada ni ha creado nada. Simplemente los unió como si fueran un grupo, pero con la condición de que ese grupo solo puede tener un material. Cuando yo agrupo objetos por grupo, pues ahí sí los objetos pueden tener los materiales que yo quiera, porque son objetos finalmente sueltos que se han agrupado. En este caso los trata como si fueran uno solo. ¿Qué ocurre con la booleana y por qué aparece esa probooleana? Veamos el caso. Bueno, aquí ya no puedo eliminar. Lo trata como modificador, pero no es un modificador, no es algo que yo pueda eliminar. Lo que sí puedo hacer es extraer los dos operandos. Entonces voy a decirle aquí que me extraiga, removamos este operando. Ah, pero me lo eliminó. Ah, ok, me quitaron la opción de extraer el operando en la booleana. Bueno, ha desaparecido esa opción de la booleana. Debe estar seguramente entonces en las pro-booleanas. Me tocó hacer otro objeto. Vamos a hacer aquí nuestra caja. Y atravesémosle el mismo cilindrito. Pero este sí me toca dibujarlo de lado. Ok, lo voy a poner en todo el centro de la caja. En X, Y, Z, centro con centro. Ok. Bueno, un paréntesis rápido ahí porque esto tal vez pueda resultar útil. Voy a hacer esto más largo. Más larguito. Si ustedes quieren alinear dos objetos centro con centro, exactamente el centro con el centro en todos sus ejes y lo quieren hacer muy rápido, pueden ir a las opciones de alinear y en lugar de ir solo al alinear, vayan a esta opción que tiene un rayito. Ese es un alineado veloz, un alineado rápido y eso hace que el objeto que tenga seleccionado automáticamente se alinee en todo el centro del objeto sobre el cual haga clic. ¿Listo? Entonces él se alinea de una vez en el centro, en este caso, me alineó pivotes, tendría que configurarlo, lo tengo configurado como alinear pivotes. Bueno, ni modo porque eso me toca entrar a otras configuraciones para cambiarlo, entonces no lo puedo cambiar ahorita acá. Ok, dejémoslo centro con centro. Entonces, bien, si en lugar de booleana le digo que me haga una pro booleana, entonces voy a objetos compuestos, pro booleana. Básicamente tenemos el mismo tipo de operación. Puedo hacer una unión, una intersección, una sustracción, merge, attach, insert. Pero en este caso, entonces voy a decirle que voy a empezar a picar y hago clic sobre el cilindro. Entre los dos. En la geometría, ninguna. En el resultado final no hay diferencia. Primero aparecieron las pro-booleanas como alternativa a la booleana porque las booleanas se dañaban muy rápido. ¿Y qué es que se dañen muy rápido? Que si esto no es, o no lo voy a perforar solamente con un cilindro, sino que voy a poner muchos cilindritos alrededor, digamos que a esto digamos que tenga un radio menor de 1 centímetro, y aquí desde la izquierda voy a duplicar varios. Digamos que copiemos, no los puedo calcar, copiemos unos 3 por acá, y hacia arriba, moví hacia arriba voy a duplicar unos 4. Ok, entonces lo que yo quiero hacer es perforar este objeto. Selección por cruce. Seleccionemos todos estos objetos y movámoslos un poquito en X. Ok. Si yo quiero quitarle todos esos y abrir todos esos huequitos con el objeto, la booleana normal, ¿sí?, la booleana estándar, se dañaba rápidamente. Yo le decía, bueno, quiero hacer una subtracción. Y entonces le digo, agregue este operando. Y él abría el huequito.
pero si quería abrir otro huequito, si quería abrir otra perforación, me tocaba sí o sí hacer otra booleana. Eso ya no pasa en estas versiones. Yo aquí puedo seguir agregando operandos y él va a entender qué es lo que estoy haciendo y la malla es muy difícil que se dañe. Dañarse es que en algún momento él, por ejemplo, ya no cree las caras internas y quede como vacío. Voy a seguir a ver si en algún momento esto se daña. Ah, miren, se dañó la malla. Esa cosa negra que apareció ahí es una cara que él ya no está logrando. La triangulación que está haciendo ya no le es comprensible al programa. Y entonces, si en este momento renderizo, efectivamente esa caja tiene un hueco. Entonces, ahí tenemos, bueno, seguramente ahí está tapándomelo la cara posterior, pero hay un error en la malla. Siempre que me aparece una cara en negro, estoy seguro de que ahí hay un error en la malla. Seguramente si continúo, vamos a ver más adelante otros problemas. La booleana siempre ha tenido ese problema, se daña, en algún momento se daña. Y como alternativa a eso, en lugar de mejorar la booleana, agregaron la probooleana. Y en la probooleana se corregía ese problema, ya no se dañaban las caras. ¿Por qué se dañan? Porque pues por la triangulación que él hace, si yo llego a romper la malla o hacerle algo sobre un triángulo que él ya no entienda fácilmente, pues lo que le resulta más fácil es eliminar un poco de caras y crear huecos y ya. Y llegaba al punto en el que hasta el objeto podía desaparecer por completo. Entonces le agregaron la probooleana, pero estoy hablando del 2008, 2009, agregaron la probooleana para poder hacer este tipo de operaciones, muchos huequitos o muchas operaciones sin que se dañara, pero eran iguales en principio, eran exactamente iguales. Ahora no. Ahora la booleana es como más gráfica, se sigue dañando, pero es más gráfica, mientras que la probooleana, entonces aquí me toca eliminar el objeto, no me va a dar el control Z. La probooleana tiene una operación distinta y me da alternativas distintas. Entonces, digamos que viendo este objeto por este lado, creemos el cilindro. Ok. Y me voy a asegurar que lo atraviese. Sí, lo atraviesa. Y lo voy a duplicar. Copiado 7 veces. Ok. Selección por ventana. Y ahora estos objetos hacia arriba, que los copie unas 6 veces. Ok. Entonces, si esa operación que acabo de hacer por booleana la hacemos por probooleana, él en este caso me dice, bueno, vamos a empezar a picar. Ese empezar a picar ya de por sí da un significado distinto. No es agregue el operandos, sino empiece a operar aquí. ¿Qué es lo que decido? Primero tengo que decir cuál es la operación. Una subtracción, una unión, intersección, listo, una subtracción. ¿Qué voy a hacer con los objetos que voy a picar? Es decir, ¿qué voy a hacer con los cilindros con los que voy a perforar esa caja? ¿Los quiero eliminar? Es esta opción mover. ¿Los quiero copiar? Es decir, que él abra el hueco, pero que me quede una copia del objeto con el que abrí el hueco. ¿O quiero calcar? Que él abra el hueco, pero el objeto quede como calco, o lo quiero referenciar. Por ahora le voy a dar mover, en el último voy a cambiar, le voy a dar mover para que veamos qué ocurre. Entonces simplemente los cilindros van a ir desapareciendo a medida que haga clic. Entonces luego empieza a picar y pico este, pico este, pico este. Y lo más seguro es que en ningún momento esta operación se dañe. O sea, en ningún momento va a aparecer una cara en negro ni nada por el estilo, porque las operaciones que él hace son más complejas y por consiguiente tienen límites superiores. 1. Listo, ahí ven, ya llegué a más de la mitad y ahí seguimos sin dañar la operación. 2, en este caso, si me voy al panel modificar, entonces vemos que a diferencia de la booleana, aquí no me aparecen los operandos de manera tan gráfica, pero sí están en esta lista y puedo jugar con esos operandos. Por ejemplo, lo que estaba buscando hacer ahorita con la booleana y no pude, es coger uno de esos cilindros, por ejemplo el 21, y extraer ese operando. Entonces yo le puedo decir que necesito, por alguna razón, hice la operación y resulta que el círculo, el huequito era más grande o qué sé yo, algo tenía que cambiar o necesito el objeto con el que abrí el hueco. Entonces le digo extraer operando y él ahí me trajo ese objeto 21. ¿Sí? Y eliminó la operación. Y sacó el cilindro con el que había hecho esa operación. Esto antes se podía hacer con ambas, ahora solo se puede hacer con la probooleana. Otra característica distinta entre probooleana y booleana.
Bueno, con el tema de los materiales son diferentes, pero de eso hablaremos también después cuando lleguemos a materiales. Esto sí es jugar, esto sí, yo quiero que él actualice el objeto siempre o lo actualice teniendo que decirle que lo actualice manualmente o solo cuando lo seleccione o solo cuando lo renderice. Esto sí no tiene nada que ver. Bueno, les decía, esta posibilidad de decirle que el objeto se mueva, se referencia o se copie. Por ejemplo, voy a hacerle otra booleana encima, pero en este caso voy a decirle que quiero que el objeto se calque y voy a abrir el huequito con este cilindro. Listo, él abrió el huequito, pero dejó el cilindro. Entonces, este cilindro lo va a sacar de aquí. Ahí está. El huequito sí se abrió, pero el cilindro quedó. Pero como quedó como calco, si ese cilindro cambia alguno de sus parámetros, también cambia en la operación booleana. También cambia en la operación. Entonces, es una forma viable de controlar la operación después de haberla hecho. Pero no, resulta que yo no, me parece enredado, no tengo esa posibilidad de extraerlo o cualquier otro motivo, pero sí necesito que esta perforación sea más chiquita o todas en este caso. Puedo ir al objeto, desplegar sus operandos, sus subelementos. Los subelementos de la probooleana y de la booleana son sus operandos, y dentro de los operandos yo puedo seleccionar uno de los que corresponde, pero no esta probooleana, la anterior. Entonces me toca aquí en la caja anterior, selecciono esa probooleana, voy a sus operandos, dentro de ellos selecciono uno de los cilindros y ahí llegué a las opciones de ese cilindro. No lo veo, pero ahí está, este. Y lo puedo cambiar. Entonces puedo decir, no, quiero que el diámetro cambie. Y ahí cambié específicamente esa operación. Sin necesidad de extraer el operando. Es posible, pero es enredado. Es enredado y más en este caso que le hice doble booleana a un mismo objeto. Porque el objeto inicial fue con el que abrir todos los cilindritos de abajo, todos los huequitos de abajo, y luego le hice encima otra probooleana con el que abrí este huequito de aquí arriba. Entonces, para poder llegar hasta este cilindro, tuve que desplegar los operandos, buscar dentro de los operandos la caja, porque ahí hay dos, el cilindro y la caja, pero el cilindro pues es el cilindro con el que abrí el huequito. La caja es la que contenía la probooleana anterior, irme a esa probooleana, ir a sus operandos y ahí sí seleccionar el cilindro que quiero. Que no, que es que la caja es más bajita. Bueno, entonces ahí dentro de los operandos está la caja y me va a llevar a las opciones de esa caja y puedo cambiar la altura de la caja y entonces la caja es un poquito más bajita. Listo. Es un poco complicado al principio, pero a medida que uno se va acostumbrando a trabajar con este modifier stack, no es tan complejo, no es tan difícil de entender. Dudas, preguntas, aclaraciones, algo que quieran comentar o resolver antes de finalizar esta sesión. Buenas noches, profesor. ¿Cómo vas? ¿Quién me está hablando? Perdón. Alexander Viveros. Hola, Alexander. Sí, con respecto a la parte de booleana y a la probooleana, según el programa, uno selecciona la caja y el cilindro, ¿cierto? Para hacer la unión booleana. Y se mete en la herramienta donde tiene la llavecita en utilidades. Sí. Útiles, que decir. Ajá. Sí, y de ahí aquí me aparecen las utilidades, en qué parte me meto para hacer esas modificaciones o para modificar los objetos. No es desde el panel utilities o utilidades, no es desde ese panel, es desde el panel modificar, desde el panel modify. Desde ahí es desde donde te aparecen las opciones para seleccionar el objeto y modificarlo. ¿Sí? Sí. No utilities, porque en utilities hay otro tipo de herramientas. Es modify, el segundo panel. Ahí es donde te van a aparecer los parámetros. Si fuera una booleana, para que veamos también cómo funciona en el caso de la booleana. Entonces, si fuera, bueno, extraigamos los elementos de este. Digamos, de este voy a extraer esa caja. Entonces, le digo que esa caja hay que extraiga el objeto. Uy, no me deja extraer el objeto base. Bueno, ni modo, tocó entonces hacer otra caja.
Listo, otra caja y con este cilindrito. Ok, entonces, si fuera una booleana, ok, entonces vamos a abrirle huequitos a esto con una booleana, abrir huecos, unirla, cualquiera, todas, da igual en cuanto a las opciones de modificación, ¿no? En cuanto a cómo la modifico. Obviamente el resultado sí es diferente geométricamente hablando. Entonces voy a hacer una booleana, no una probooleana, le digo que voy a hacer una subtracción y le digo que voy a agregar los operandos y le selecciono este y este. Listo, entonces ahí tenemos el objeto resultante que parece que ya se está dañando, ¿no? Ya aquí me creó un polígono que no está interpretando correctamente. Repito, así en el render se vea bien, porque puede que en este momento en el render se vea, sí, ahí aparece. Pero si en el viewport me aparece un polígono en negro, eso ténganlo por ley. Ese polígono les va a dar problemas, porque si muestra en negro, lo muestra en negro es porque al menos ya en la previsualización no lo está pudiendo calcular correctamente, ya no le es posible calcular ese polígono correctamente. Y es entonces muy seguro que luego con un material o con otra operación o cualquier otra cosa que hagamos sobre el objeto, ese polígono ya no lo pueda calcular ni para el render ni para nada. Entonces es mejor evitar a toda costa ese tipo de problemas. Por eso en este caso seguramente sería mejor la probooleana. Pero ¿qué pasa si voy a modificar este objeto? Pues que al ir al modificar este objeto, al panel Modify, teniendo seleccionado este objeto, el mismo tema, aparecen los objetos, yo puedo seleccionar el que quiera, por ejemplo la caja, y, no, es que la caja era más alta. Entonces me voy a los operandos que están ahí en lista. Como les digo, en la booleana ahora son un poco más gráficos. Entonces voy a la caja y él me va a mostrar aquí la caja. Dentro del modifier stack, la caja de modificaciones, me permite acceder a esa caja. Entonces le digo, no, quiero que sea un poquito más alta o un poquito más bajita. ¿Sí? Como sea. De pronto aquí, miren, aquí ya está arreglando un poco el polígono. Entonces, listo. Que ahora quiero modificar la segunda perforación o la tercera. Entonces vamos a este cilindro dentro de los operandos de la booleana. Sigo en el modifier stack. Entonces, al ir a ese cilindro, él me muestra dentro del modifier stack el cilindro, específicamente ese que acabo de seleccionar dentro de los operandos. Y puedo cambiar los parámetros de ese cilindro. Entonces, esta perforación es más grande. Listo. Y así sucesivamente. Vuelvo otra vez a la booleana. Entonces ahora quiero modificar la última perforación, quiero que sea más pequeñita. Entonces voy a la última, la 71. Y ahí me muestra otra vez dentro del modifier stack el cilindro. Voy al cilindro y cambio ese radio y lo hago un poquito más pequeñito. Y así sucesivamente puedo ir modificando cada una de las operaciones que él está haciendo en la booleana. Repito, no es una tarea, digamos, fácil de entender y fácil de hacer al principio, pero tampoco es tan compleja. Ahí poco a poco se irán acostumbrando a cómo funcionan esas booleanas a modo de modificador, porque es lo que les estoy mostrando en este momento. Cómo las puedo modificar desde el panel modificar. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. Señora. Ahí cuando estabas diciendo que, bueno, cuando se generan esos huecos o esos polígonos que no lee los booleanos y se rompe, es posible que si a futuro pues uno ya lleva mucho pues ya hecho del proceso o de la escena y encuentra pues esos polígonos rotos, se puedan, voy a decir algo chistoso, pero pues se podría hacer como un remiendo, entre comillas, con líneas continuas y volverlo plano y que tapara esas partes y soldarlas, o Sí, haciendo claro. pues en este caso booleanos y bueno, uniéndolos con ellos. Sí, claro, la malla se puede arreglar por varios métodos. Hay muchos métodos para resolver ese tipo de problemas en las mallas. Digamos que en cualquier versión de Max, en cualquiera, eso se podría hacer manualmente, porque finalmente yo puedo convertir este objeto, otra vez, como siempre, lo puedo convertir en un objeto editable. ¿Listo? Y siendo un objeto editable, pues ya teniendo acceso a sus polígonos y a sus diferentes caras, pues yo ya puedo empezar a subdividir esas caras, a arreglarlos, si de pronto fue que algún vértice se está cruzando, bueno, digamos que todo eso es solucionable. Cuando aparecen caras en negro, usualmente lo que ocurre es que como el programa no logra hacer el cálculo o ciertos cálculos sobre esa cara, entonces él simplemente deja de calcular las normales de esa cara
y eso yo lo puedo forzar de cierta manera. Entonces, es posible resolverlo, digamos, al machetazo, pero resolverlo fácilmente. Lo ideal sería empezar a revisar la malla, mirar sus vértices, que no se estén cruzando, que bueno. Pero además también este programa tiene herramientas, por ejemplo, de retopología. Por ejemplo, aquí hay otro modificador que se llama retopología, pero esto ya es en versiones nuevas. ¿Qué es la retopología? De eso yo les voy a hablar más adelante. Voy a decir, por ejemplo, esto que quiero que tenga una cantidad de 1000 caras. Voy a dejarlo solo en 1000 caras. Y le digo que lo compute. A ver qué hace. Dejémoslo porque ahí se llama un momento mientras hago la explicación. Esa herramienta, por ejemplo, de retopología, lo que hace, que repito, esto apareció creo que en el 2020 integrado a Max, siempre han existido herramientas a modo de plugin o scripts que me permitían hacer retopología, pero desde la versión 2020, si no estoy mal, lo agregaron dentro de Max una herramienta de retopología, aunque no es la mejor aún, pero al menos ya está dentro del programa. Y esto lo que hace es recalcular mallas complejas para convertirlas en otro tipo de malla con mejores características, digamos, para que el programa la pueda interpretar. Entonces, es una opción para arreglar ese tipo de mallas, porque sucede mucho cuando importamos mallas. No tanto si la estoy modelando en Max, si yo la estoy modelando aquí y me doy cuenta que la malla está quedando mal, pues la corrijo. Y es raro que uno se dé cuenta muy adelante, eso usualmente no pasa. Pero, ok, si como el caso que me dices, que me di cuenta ya muy tarde que se dañó la malla y ya me toca ver cómo la corrijo, o que importé la malla de otro programa y llegó mal esa malla, pues herramientas como esta, que esto no está haciendo nada, por cierto. No sé, le hice algo mal, tal vez le hice algo mal y no generó. Pongámosle este quadriflow y pongámosle 1000. 1, 2, 3. A ver si este sí. Compute. Ah, sí, este sí lo está haciendo. Pero no está dando ningún resultado. Bueno, algo le estoy. Seguramente la cantidad de caras no es suficiente. Entonces ya el programa me da herramientas que me permiten corregir ese tipo de problemas, pero siempre, digamos, la base sería entrar y editar la malla. Y hay muchas formas. Lo vamos a ver cuando veamos modelado poligonal. Les voy a mostrar opciones para arreglar mallas que estén dañadas, qué ocurre a veces, qué es eso de que no interprete o no calcule correctamente la normal de una cara. Bueno, todo eso les voy a hablar. Repito, no a fondo, este curso no es avanzado en modelado, es básico, entonces pues no voy a abordar muchas opciones, pero trataré de resolver ese tipo de dudas en esas sesiones en las que vamos a hablar de modelado poligonal. ¿Qué otra pregunta? Bueno, entonces se va a quedar ahí porque eso es demorado. ¿Qué otra pregunta habría? ¿Algo más? No. Listo. Si no hay más preguntas, entonces los dejo por el día de hoy. Luego les muestro el resultado de esa retopología y les cuento qué retopología cuando lleguemos allá. Entonces, nada, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Sí, pueden ver los videos y detener en ciertas partes. Aunque todavía no he hecho nada que sea tan complejo, ¿no? Sobre todo cuando hablemos de modelado poligonal, ahí sí van a tener que ver el video para recordar cositas. Pero bueno, cualquier duda que surja, cualquier problema que tengan cuando estén practicando, cuando estén haciendo algo, ya tienen ahí unas tareitas pendientes. Cuando estén trabajando y surja alguna duda, obviamente es más rápido si me escriben y me dicen, mira, no me acuerdo cómo hacer tal cosa. Yo trato ahí por un audio, usualmente respondo por audio porque me resulta más rápido. Entonces, por un audio les respondo, sí, mira, eso lo haces de tal manera o lo resuelves de tal manera o les envío una foto o algo que les pueda resolver tan pronto me sea posible.
Pero pues eso es más rápido que ponerse a buscar en el video, a ver dónde fue que hablé de eso y no sé qué. No quiere decir que no vean los videos, claro, los pueden ver para repasar cosas, pero digo, en una urgencia es mucho más rápido si me escriben y yo trato de darle respuesta, ¿listo? Entonces, para eso estamos ahí por WhatsApp. Nada, entonces ya tengo la grabación. Muchísimas gracias, descansen, pasen buena noche. Nos Muchas vemos. gracias, profe.